partida doble. La tragedia la golpeó temprano. La maternidad le llegó por caminos inesperados. Y cuando parecía que no podía más, eligió creer. Porque rendirse nunca fue una opción. Esto es Ecosud, un programa de las voces de Sion. Historias que inspiran la fe. Hola Yael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, Bienvenidas a la voz de Sion, gracias por venir. gracias. Gracias a ustedes. Bueno, primero que nada, bienvenidos a la voz de Sion. Estamos ya en la cuarta entrevista de este nuevo programa, este nuevo formato que hemos creado para la comunidad de la iglesia. Eh, y nos topamos hoy con la historia de Yael, una historia bastante llamativa y muy impactante también, en lo personal, por las cosas que he escuchado, las cosas que hemos charlado del otro lado de cámara, ¿no? Y me gustaría saber, Yael, sos miembro de la iglesia, Sí, desde siempre, sí, sí, de toda la vida, sí, sí, sí. Bien, ahora tenés, ¿cuántos años? ¿Se puede preguntar? 43, sí, 43. 43 años. Bien. ¿Esposo, hijos? Sí, tengo mi esposo, que vamos a cumplir justamente ahora, mañana cumplimos 22 años Ah, felicitaciones a de esa pareja. casado, sí. Felicitaciones. Y 4 hijos tengo, 4 hijos. sí, Buenísimo. Me encantaría que comencemos escuchando tu historia, cómo se formó tu familia, sí. eh, cómo se llama tu esposo. Mi esposo se llama Héctor, bueno, todo el mundo lo conoce por Beto. Sí, él, o sea, nos conocíamos de hace bastante, pero nunca nos habíamos como mirado, digamos. ¿Beto era miembro? No, no, él no era miembro, no. Ok. Y bueno, un día empezamos a hablar y le conté que íbamos a la iglesia y me preguntó cuándo íbamos. Le dije, bueno, que íbamos los domingos y me decía que era hay que estar. Le dije, bueno, a las 8 tenés que estar acá en casa, que nosotros salimos caminando. En ese entonces pertenecíamos a la iglesia de Plátanos. Y bueno, todos los domingos él estuvo firme ahí en casa para ir caminando hasta la iglesia de Plátanos con mi mamá y mis hermanos. Y bueno, al año de estar dentro de la iglesia, a él lo que siempre le gustó de la iglesia es la organización, cómo estaba basada la iglesia, cómo estaba organizada. Entonces decidió bautizarse y decidió escuchar a los misioneros. Así que empezó a tomar las charlas, que en ese tiempo eran distintas las charlas. Ujú. Entonces, bueno, todos los días venía a casa a recibir las charlas y bueno, se bautizó. Y después, casi al año de estar bautizado, decidimos casarnos. Nos casamos y, ¿cómo es? Y él tenía que esperar un año de miembro para poder Claro, sellarnos en ese para entrar, entonces. sí, sí. Así que bueno, a los 3 meses, 4 meses de estar casados, yo quedé embarazada de mi primer hija, Zoe. Ujú. Y, ¿cómo es? Y bueno, cuando él cumplió el año, faltaban unos meses para que Zoe nazca. Entonces decidimos que ella naciera para poder sellarnos. Así que bueno, ella nació y al poco tiempito Se sellaron. nos sellamos como familia, sí. Excelente, hermosa historia. Bien, y tus padres, me dijiste que sos miembro de toda la vida, entonces tus Sí. padres son miembros. Mi mamá, Tu mamá mi sola. mamá. Ok. Sí, mi mamá es miembro de toda la vida. ¿Tenés hermanos, hermanas? Sí, sí, tengo hermanos y bueno, ellos hoy en día están inactivos, pero como, o sea, son todos miembros. Bien. Pero mi mamá sí, sí, mi mamá es miembro de toda la vida. Cuando escuchaba tu historia, bueno, voy a spoilear un poquito, se agranda tu familia Sí, porque terminás a cargo de la crianza de tus sobrinos, que son sí, 3. sí, Son hijos de tu hermana, ¿no? ¿El sí, nombre de ella? Erika. Me encantaría que pasemos a esa historia y por qué se agrandó la familia. Sí.
Em, cuando Zoe tenía 2 años, en mi familia sucede una tragedia. La pareja de mi hermana Erika, decidió acabar con la vida de mi mamá y de mi hermana, y de mi otra hermana también, en realidad. Entonces, él era policía. Nada, calculo que habrá tenido un brote psicótico, no entendemos lo que le pasó, porque él siempre decía que nosotros éramos su familia, inclusive mi Ujú. mamá. Él a mi mamá la adoraba. Y, ¿Ya y, había indicios de violencia previamente? después nos enteramos que sí, Sí, que sí. pero ella contaba Entonces, algo, no, ella no era una chica de contar algo. ¿asistía a la iglesia ella? Poco y nada sí Mm. asistía. Más que nada lo hacía por los niños, por ellos también. Entonces, nada, un día viene a la casa de mi mamá, estaba Erika con los 3 niños en la casa y decidió acabar con su vida. Y en ese entonces, bueno, mi mamá estaba, salió, lo confrontó a él y bueno, él le decía que se quería llevar a mi hermana a la casa y que la dejara llevársela, y mi mamá le dijo que no, que antes de que le haga algo a su hija iba a pasar por sobre ella. Entonces, bueno, él sacó su porque él, no sé si lo dije, pero él era policía. Sí, antes que, porque vamos un poquito más rápido de lo que estábamos hablando Ah, hoy. Me encantaría que me lo cuentes como, me lo habías contado como casi una película. sí. Y así la audiencia también puede crear esas imágenes en su mente Mm, y recrear ese momento, ¿no? Que fue bastante fatídico ese sí, día. sí, 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 ¿Podemos recrear ese momento? Cuando vos sí, llegabas en bicicleta, sí, sí, ese día, terminaban las vacaciones de invierno y ese día era lunes, los niños empezaban la escuela, entonces mi hermana, ese fin de semana, se había ido a la casa de la amiga y decidió quedarse allá. Y, ¿cómo es? Él la hostigó todo el fin de semana, entonces ella ese día se toma un remis de la casa de la amiga y se viene para la casa de mi mamá. Y, ¿cómo es? Y ese día yo había pasado todo el día en la casa de mi mamá, entonces cuando decido irme a mi casa con mi nena, que fue alrededor de las 4, 4:30, mi mamá estaba justo en una llamada telefónica, entonces le hago seña y le digo: "Ma, después nos vemos", y me voy a mi casa. Entonces eran como las 6:30, 7, y yo sentía que tenía que ir a la casa de mi mamá. Entonces le digo a mi esposo: "Ve", le digo: "Ahora vengo, me voy". Me dice: "¿A dónde vas?". "Voy a la casa de mami", le digo. Me dice: "¿Pero estuviste hoy?". Me dice: "¿Por qué no vamos más tarde?". Le digo: "No, necesito irme ya", le digo. ya tenías algo Entonces que te inquietaba. sí, totalmente. Entonces, nada, agarré mi bici, la puse a mi nena en la bicicleta y me fui. Y cuando estoy llegando, yo estaba a 2 cuadras de la casa de mi mamá. Cuando estoy llegando a la esquina de la casa de mi mamá, veo a esta persona, em, parada en la puerta de la casa de mi mamá y a mi mamá, y los veo discutir. Entonces, yo llego y es como que todo esto era nublado y me quedo con esa imagen siempre, entonces yo pedaleaba, pedaleaba y no llegaba más. Entonces, cuando estoy por llegar, a un puentecito que estaba antes de la casa de mi mamá, quiero girar y de repente me encuentro en un negocio en la esquina, en diagonal a lo de mi mamá, en un negocio ahí, mirando todo por un ventanal y yo queriendo salir, y del lado de afuera me tenían como trabada la puerta, porque no podía salir. Entonces, mm, nada, miro todo por la ventana y veo que esta persona, todo lo que hizo, que le pegó primero con un palo a mi mamá en la cabeza, porque ellos discutían, y ella le había dicho antes de hacerle algo a mi hija: "Vas a tener que pasar por sobre mí". Todo en la calle y en la vereda. En la vereda, sí. Ah, Entonces él cuando iba a la casa de mi mamá nunca llevaba su arma, ese día decidió llevarla. Entonces él se saca su arma y le pega un disparo a mi mamá. Entonces cuando entra la patea y entra, y al costado estaba mi hermana, Erika, y mi hermana menor, Bárbara. Entonces él le dispara, a Erika
y mi hermana menor le grita, no, no, ¿por qué estás haciendo esto? Una cosa así. Entonces él le dijo, para vos también hay, y le quiere disparar en la cabeza a mi hermana. Entonces mi hermana hace como un movimiento así o así, entonces entra por acá y le sale por acá. Y todo esto yo mirando, pero yo nunca la vi a mi hermana menor salir. O sea, nunca la vi. Entonces me quedo como con esa situación así. Entonces él cuando se va, le vuelve a disparar a mi mamá y se va. Entonces yo miro toda la secuencia que él se va, llega hasta una esquina y él sale corriendo. Y nada, yo salgo, dejé a mi hija, se ve en el negocio, no sé, porque la perdí de vista Sí. totalmente. Entonces yo salgo y entro a la casa de mi mamá y entro por la puerta del costado. Mi mamá me estaba mirando, pero yo no podía como pensar. Entonces entro, mi hermana ya estaba fallecida. Cierro la puerta del costado, apago la luz del pasillo del costado y los nenes adentro, los nenes de mi hermana estaban adentro llorando y me decían, nada, a mi mamá la mató, mi mamá está lastimada, llévala al médico, y yo le decía que no se preocupen, que estaba todo bien. Entonces entra una amiga con un amigo de mi hermano y se llevan a los niños y yo le digo, vayan por la puerta de adelante, le digo, porque al costado está mi hermana. Entonces, nada, se fueron. Bien, anteriormente a eso vienen unos vecinos a decirme que mi mamá estaba viva y que les dé algo como sábanas, algo para llevársela al médico, al hospital. Entonces se la llevaron. Mm. Y, y bueno, yo ahí y entro a la habitación de mi hermana menor y encuentro su celular. Entonces yo pensaba, ¿dónde está mi hermana? Porque no estaba ni ella ni su hijita, que en ese entonces también tenía 2 años, pero estaba su celular y me parecía raro. Entonces no entendía qué es lo que había pasado hasta que después me entero que a ella también la había disparado esa persona. No, Eh, tremendo. sí, la verdad que sí. Eh, qué Mm, difícil, ¿no? Atravesar ese momento y pensar en que sí, puede haber una. sí, porque A qué aferrarte, ¿no? ¿Qué te sí, a pasó? qué aferrarme y yo pensé que estaba viviendo como una película todo esto. O sea, yo no podía creer que yo estaba ahí parada y viendo todo lo que estaba pasando. Es como que no, no, estaba como en shock también. Em, sí, sin saber qué es lo que iba a hacer, en realidad. ¿Y tu mamá cómo fue la recuperación? Sí, mi mamá ingresó al hospital en un coma Wow. y ella a la semana falleció. O sea, nunca hubo una mejoría ni nada. Así que Estamos hablando de un doble asesinato. totalmente, sí, 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 Wow, sí, sí, sí. tremendo. Yael, bien, entonces de ahí tenemos un poco la comparación, ¿no? De Mm, vos quedando con tu marido, a los hijos de tu hermano. sí, sí, ¿Y sí. cómo fue atravesar toda esa situación, ese cambio ¿no? Con los chicos? ¿Cómo fue todo eso? Em, En lo personal, en ustedes como pareja, como padres también. sí, al principio decidimos quedarnos ahí en la casa de mi mamá porque tenía miedo de volver a mi casa. No sé por qué, pero tenía miedo de volver a mi casa. Entonces, le digo a mi marido, digo, vamos a quedarnos acá un tiempo, le digo, y después volvemos. Es como que sentía que me tenía que quedar en la casa de mi mamá. Y él me dijo, está bien, me dice, vamos a hacer lo que vos quieras. Así que, nada, decidimos quedarnos ahí un tiempo, los 3 niños con nosotros siempre. Ellos tarde o temprano tenían que volver a su vida, hacia Claro, su rutina de escuela, de jardín, porque Damián todavía estaba en edad de jardín, terminaba ese año, y los mellizos estaban en segundo grado, eran muy chiquitos también. Así que, nada, después volvimos como a la rutina, mi marido se tomó un tiempo en el trabajo, así que él llevaba y traía a los niños, porque bueno, Zoe era chiquita, todavía tenía 2 años. Así que, y yo pienso que es como que mi cabeza no reaccionaba. O sea, pienso que nunca pude hacer el duelo. mm, Entonces, nada, después de un tiempo decidimos volver a mi casa, porque bueno, es como que la situación con mis hermanos se tornó mal también, pero bueno, yo entendía que todos estábamos pasando por lo mismo.
Entonces es como que los entendía cada uno, pero yo sentía como que yo me llevé, como por así decirlo, no en mala manera, pero es como que me llevé la peor parte, Claro, digamos, de todo. Así que decidimos volver a casa y en casa, bueno, también vida normal, los niños a la escuela. la eh, participación en la iglesia seguía siendo, sí, sí, yo me tomé un mes, porque para mí era como muy pronto volver a la iglesia porque no quería sentir que vinieran como a consolarme, como claro, a preguntarme. entiendo. Entonces decidí al mes, volver a la iglesia. Fue también difícil porque, bueno, nada, es como que me sentía con un vacío porque íbamos juntas con mi mamá a la iglesia y es como que algo me faltaba, ¿no? Pero en ese entonces oraba mucho también, leí las escrituras y decidí como, bueno, o me aferro a la iglesia o, o no. Entonces, Ah, esos dos caminos que sí, se llevan para algún lado o para el o otro. para el otro, totalmente, sí. Entonces, no, decidí aferrarme a la iglesia porque también era lo que los niños de mi hermana necesitaban, ¿no? Tener esa contención, esa tranquilidad, de decir que todo va a estar bien, porque yo no sé si ellos, sufrían violencia de género o no en ese entonces, o sea, que veían lo que le pasaba a mi hermana. Claro, Entonces, qué mejor darle esa tranquilidad de decir, que todo va a estar bien. O sea, que lo mejor que nos puede pasar ahora es estar en la iglesia, tener una contención y darle tranquilidad a ellos también. buenísimo, gracias por compartir. Eh, No, por favor. no creo que sea cómodo, pero te veo muy entera a la vez. Y van a ser 20 años ya, o Ya, sea, es como que hoy en día quizás, lo puedo contar como con más tranquilidad, claro. a lo mejor. O sea, no deja de dolerme, porque a mi hermana y a mi mamá las extraño todos los días de mi vida. Mi mamá, fue una persona, o sea, sigue siendo una persona muy importante en mi vida, porque hoy soy lo que soy gracias a ella. Ella fue un gran ejemplo, tanto en el evangelio como en la vida cotidiana de uno. Em, yo siento que ella estaba muy preparada para irse, porque ella se dedicaba mucho a Dios, a la iglesia. Ella era obrera del templo, iba, si podía estar siempre en el templo lo hacía. Ayudaba muchísimo a hermanos de la iglesia, entonces yo pienso que ella fue una persona muy preparada, o sea, ella estaba muy preparada para irse. Los que no estábamos preparados éramos nosotros, Bueno, obviamente, no tengo duda que el mejor legado es el de ustedes. Y acá estás. totalmente, sí. Bueno, Yael, y tiempo después ocurre cambios nuevamente Sí, en tu vida, en tu sí, sí, familia. sí, sí, sí. ¿Cuáles son esos cambios? La llegada de un nuevo integrante. Sí, después llegaron 3 más en realidad. Tres más. Bueno, al año de lo que pasó con mi mamá, yo quedé embarazada, de Mateo, que ya tiene 17 años. Y nada, para los niños de mi hermana fue una felicidad en realidad, porque ellos estaban súper felices. Zoe también, obviamente, ¿no? Pero es como que la familia se iba agrandando cada vez más. Em, Así que bueno, nada, eso. Después, a los 5 años de Mateo, una amiga me comenta de que que necesitaban hogares, sustitutos, o sea, familias en tránsito. Y bueno, no tuve mejor idea que anotarme en ese lío, digamos, porque yo estoy en todos los líos así metida. Entonces, mi esposo en ese entonces, él estaba de viaje, él viajaba por trabajo. Y, y yo estaba en la casa de una prima, y le digo a mi prima, che, Débora, digo, ¿sabes qué? Me quiero anotar, le digo, pero no sé cómo decirle a Beto, le digo, porque no quiero que él sienta como que yo estoy pasando por sobre él, le digo. Entonces me dice, hacé lo que vos sientas. Bueno, eso fue el fin de semana. Pasa el lunes y me llaman por teléfono de este lugar, digamos, y me avisan de que habían 2 niños, recién nacidos en tránsito,
y que sí o sí necesitaban un lugar. Era un niño y una niña. Entonces, que al día martes sí o sí estos niños tenían que estar ubicados en un lugar. Bueno, entonces yo agarro y le digo que bueno, que quería el nene, porque mi hermana hacía 2 meses que había tenido un bebé, era un varón, entonces qué mejor que sea un varón también. Así que bueno, al otro día me preguntan: "¿Vas a estar al otro día en tu casa?". Sí, me dice: "¿En qué horario?". Y después de la 1 yo estoy. Bueno, al otro día, me lo traen a la 1 exactamente, envuelto en muchas frazadas, porque él era así, chiquitito. Era un bebé prematuro, muy chiquitito, y me lo traen todo envuelto, me lo dejan como un paquete y se van. Entonces yo los invito a pasar a mi casa, porque ellos tenían que ver dónde iba a estar este bebé. Claro. No, no, estamos muy apurados, no sé qué, bueno, y se van. Entonces antes de irse le digo: "¿Y pero cómo se llama?". Jonathan Nahuel González, Johnny", me dice. Bueno, bueno, se fueron, me dejaron una bolsa de ropa con una mamadera con un poquito de leche. Entro yo toda así con el bebé dura porque, o sea, no sabía en lo que me estaba metiendo en realidad. Claro. Entonces, bueno, entro y estaba una amiga conmigo. Y ella me dice: "Vení, vení, vamos a cambiarlo", qué sé yo. Bueno, lo sacamos de todo ese envoltorio porque ya te digo, él era muy chiquitito. Entonces, bueno, nada, a todo esto, bueno, después llegó mi esposo y me dice: "Vaya a hacer cosa que te vayas a encariñar con él y que después te lo saquen, sabiendo cómo sos vos", y qué sé yo. Bueno, te digo la verdad, lo primero que hice cuando a él me lo trajeron, nos miramos los 2 por más que él era muy chiquitito, Ujú. y yo siempre supe que él se iba a quedar en mi vida para toda la vida. Ah, O sea, nunca, no me quería imaginar de que él, se iba a ir de mi vida en 5 o en 6 meses. O sea, él me miró con una carita, entonces yo lo miré y es como que amor nada, mutuo. sí, entonces, bueno, pasó el tiempo, pasaron 2 años, o sea, nunca me llamaron por teléfono. En esos 2 años nosotros pasamos muchas cosas con él. Porque él era un bebé con muchos problemas respiratorios, muchos problemas de salud, así que cada 2 por 3 caíamos internados, em, corridas a la madrugada, porque él, hacía como esos falsos cruz que se ahogaba, entonces había que salir corriendo al hospital, y bueno, y caía siempre internado así. Entonces, a los 2 años me llaman por teléfono y me dicen de que, tenía que presentarme en el juzgado. Que habían unos psicólogos que lo querían conocer. Entonces, bueno, al otro día me presento con él. Cuando llego había una abuela y un niño que tenía como en ese entonces 2 años, 3 años Ujú. tenía, y había sido que era el hermanito y la abuela. Y bueno, y es como que supimos más o menos la historia de él y que esta abuela, lo estaba reclamando. Pero, había otro juzgado que este juzgado, no quería saber nada con la familia biológica de este niño, entonces este juzgado no le iba a devolver los niños a su abuela porque ella lo reclamaba, ni siquiera a sus padres. En Argentina, en pleno 2025, más de 2.600 niños, niñas y adolescentes esperan ser adoptados. Sin embargo, el número de familias activamente disponibles para iniciar un proceso de adopción no supera los 1.600, y de ellas, la gran mayoría busca bebés sanos, menores de 3 años. Esto genera una brecha profunda y dolorosa, mientras miles de chicos mayores de 6 años, con hermanos o con alguna discapacidad, siguen esperando. Muchos legajos quedan sin coincidencias. A esto se suman largos procesos judiciales, devoluciones tras la adopción, falta de apoyo económico y escasa contención emocional, que hacen aún más difícil construir vínculos familiares y estables. Nada, en este juzgado, había una funcionaria, Silvia, que hoy la adoro, porque ella hizo todo lo posible para que estos niños se quedaran, Jonathan donde estaba y Tiziano con sus padres adoptivos que lo estaban esperando, digamos, que eran 2 personas anotadas, para recibir la adopción de él.
Y bueno, ahí es como que pasamos muchísimas cosas en realidad con él, porque nos acusaban de que nos queríamos apropiar del niño, como que él no era nuestro hijo, pero nosotros nos quisimos apropiar, como que lo habíamos robado, bueno, muchas cosas. Y nada, cada vez que volvíamos de cada cita, veníamos con mi esposo devastados porque no podíamos creer todo lo que estábamos viviendo, Claro. porque nosotros no hicimos más Sí, que actuar de buena fe. Y totalmente, ¿sí? Entonces decíamos, ¿y qué es lo que hicimos mal en realidad? Entonces, bueno, después como de 5 años o 6 años, nos llegó la adopción plena, o sea, para hacer los trámites, porque ya como a los 4 años más o menos nos enteramos que podíamos adoptarlo, que él podía llevar nuestros apellidos. Así que justo habíamos como entrado en pandemia, qué sé yo, entonces era complicado el tema de papeles. Así que como a los 6 años de él más o menos le pudimos hacer el DNI, con el apellido de mi esposo y con el mío. qué bueno. Que bueno, Pero eso no es lo más importante, ¿no? Me imagino. Porque eh, sí, eh, si bien ya estamos a casi 25 minutos de entrevista, pero me gustaría pasar a esta parte donde lo queríamos mencionar como broche de oro mm, de todas tus experiencias, donde este tema de la adopción termina no solo una adopción sobre la tierra, las leyes del hombre, sí, sino también de los cielos. ¿Cómo es eso? totalmente sí. Bueno, después de tener todo legalizado y eso, obviamente que él se tenía que sellar a nosotros, porque mis otros hijos están en el convenio, ¿no? Perdón, actualmente, ¿cuántos años tiene ya? Jonathan tiene 12, 12, 12 años, sí, tu nombrecito. sí. Y bueno, este fin de semana, este sábado, nos vamos a sellar como familia, así que bueno, estamos más que felices porque yo siempre digo que cada uno de mis hijos sí vino en el momento justo para mi vida, y cada uno de ellos me salvó también, de una u otra cosa, siempre me salvó de algo, así que nada, siempre digo eso. Sí, la verdad que me encanta tu historia. eh, Creo que Dios ha confiado sobre vos y ve algo en vos, ese potencial divino que tenés como madre, de criar a tus tres sobrinos, a tus hijos biológicos, Sí, más a Jonathan, que ¿no? En este caso como adopción, y tenés una gran familia ahora, ¿no? Empujando todo eso. sí, 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 sí. Y ahora la pregunta clave que nos gusta hacer acá en Ecosud, en el programa de la voz de Sion, es en todo esto, ¿cómo juega el Evangelio en tu vida? Mm, ¿Cómo te ayuda a vos a sobrepasar todos esos hechos que has tenido a lo largo de tu vida y los cotidianos, que seguro que tenés un montón de pruebas diarias, ¿no? Con todo ese bagaje sí, sí. que venís arrastrando de tiempo. ¿Cómo afecta el Evangelio, el amor de Jesucristo en tu vida y en la de tu familia? Muy importante, porque yo pienso que sin el evangelio no sé dónde estaría en realidad. Em, Cuando pasó lo de mi mamá, se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Em, y cosas feas en realidad, porque yo quería estar con mi mamá. Pero, pero nada, dejé de lado esas cosas feas y dije, gracias a mi mamá tengo el evangelio en mi vida, porque es así, porque ella cuando fue adolescente recibió el evangelio y es el legado que nosotros tenemos, ¿no? De tener el evangelio en mi vida, que es gracias a ella. Em, Tener el evangelio en mi vida hoy en día, es, o sea, es tan importante porque es lo que nos salva, me parece, ¿no? Yo muchas noches me acosté llorando, orando en profundidad y pedirle al Señor de que me dé las fuerzas necesarias que siempre necesito como para seguir, porque me he sentido muy sola también en muchas ocasiones. Em, Tenía 23, 24 años cuando pasó lo de mi mamá.
hacía 3 años que estábamos casados con mi marido, una niña de 2 años, y de repente éramos jóvenes los dos. Entonces de repente es como que cayó una bomba, o sea, y tener que criar 3 niños más que ya estaban criados en realidad. Pero bueno, el Evangelio es lo que nos ayudó, nos dio fortaleza a los dos, porque yo me apoyé en él se apoyó en mí, y mi esposo fue un pilar muy grande también para mi vida. Y nada, no me imagino sin el Evangelio hoy en día, porque amo este Evangelio. O sea, yo creo que no tengo dudas de que el plan de salvación es perfecto, nunca tuve duda de todo lo que me pasó en la vida, siempre pensé que hay un propósito para todo. Eh, Obviamente que tenemos la esperanza de algún día volver a reencontrarnos con nuestra familia, ¿no? Es lo que siempre digo, añoro ese día en reencontrarme con mi mamá y mi hermana, abrazarlas y nada, ¿no? Pero, eh, ya te digo, muchas veces la oración me salvó también. Cuando estábamos con el tema de Jonathan, oraba demasiado y le pedía al Señor de que sí, que se haga su voluntad, pero quizás a mi manera también. Y estaba equivocada, obviamente, ¿no? Porque era aceptar la voluntad de Él, pero yo tenía miedo a aceptar esa voluntad también, ¿no? Así que eh, muy importante el Evangelio en mi vida, la oración, y a veces pienso que soy una hija especial también para Él. Y creo que me pasó una pregunta importante, me hacen recordar acá de producción. Tenés un hijo con TEA también, que eso es Sí, otra prueba más, una carga más. sí, sí. Sí, porque, nada, bueno, a los 5 años de Jonathan yo quedé embarazada, ya tenía 35 años y me sentía ya una persona muy realizada. eh, o sea, ya tenía como mi familia confrontada, bien, y recibo la noticia de que estoy embarazada. Sinceramente entré en depresión, estuve depresiva como 4 o 5 meses. Em, no es que no quería este embarazo ni nada, pero no era lo que esperábamos. Em, y bueno, hasta que un día me levanté y dije, oré y dije, esta no soy yo. O sea, porque bueno, yo siempre dijimos con mi esposo de tener muchos hijos, por una u otra forma los teníamos. Entonces, bueno, él nació y como a los 3 años, más o menos de él, sí, 3 años lo diagnostican con autismo. Em, Otra bomba en mi casa, en realidad, porque, mi casa se puso patas para arriba, mi esposo estaba muy negado, él no aceptaba de que tenía un hijo con condición, y yo, ¿qué hice? Yo me puse una mochila y seguí. Pero bueno, su forma de ser me haría demasiado. Entonces, y Lolo, ¿se llama Lolo? Él cada vez es como que, no sé si llamar la palabra está peor o qué, pero sus conductas eran terribles, hasta que una noche, me arrodillé, oré llorando mal y le pedí al Señor de que lo ayudara, de que ayudara a mi hijo. Porque, o sea, porque no quería que él, eh, se lastimara o se sintiera mal, porque él era un niño muy vivo. Entonces, y yo lo veía que él la pasaba mal en muchos aspectos. Entonces, una noche, me arrodillé y oré tanto y le dije al Señor, que lo ayudara a que al otro día él se levantara bien, de que su forma de ser no sea tan agresiva, de que
nada, necesitaba como que lo controle, en realidad. Y así fue. Al otro día nos levantamos, él se levantó bien, Wow, eh, o sea, es como que, no te digo que el Señor me cambió de hijo para nada, porque él sigue siendo la misma persona, ¿no? Pero es como que lo ayudó, digamos, o sea, bajó sus niveles, digamos, eh, de conductas que él tenía. Y bueno, mi esposo tardó bastante, no sé si más de un año tardó en aceptar, pero bueno, un día le dije, o seguís con nosotros, o si querés abrirte de camino, lo podés hacer, le dije. Pero yo, o sea, es mi hijo, no puedo pedir que me lo cambien, le digo, porque es mi hijo, le digo, y yo lo acepto y lo amo como es. Entonces le digo, yo necesito saber qué es lo que vas a hacer. Em, en 20 años o menos de, sí, menos de estar juntos, nunca habíamos tenido como esto que nos estaba pasando. O sea, el matrimonio se estaba desgastando por un diagnóstico. claro, Entonces, nada, él un día me dijo, para mí es negro o blanco, no hay matices grises. Entonces yo lo miré y le digo, la verdad que no entendés nada, entonces le digo. Y bueno, es como que yo no entendí por un lado a él lo que le estaba pasando, porque él es como que estaba pasando un duelo a esto que nos estaba pasando, pero a la vez me lastimaba demasiado. Entonces yo decidí como, bueno, ¿querés seguir así? Porque a mí me hería bastante. Y la psicóloga me había dicho, dale tiempo, déjalo que él va como a pensar un poco. Eh, o sea, él me ayudaba en todo sentido con mi nene, pero en otros aspectos como que me hacía sentir muy mal, como que yo tenía la culpa de lo que le estaba pasando a mi hijo. Entonces un día él me dijo que algún día me va a contar qué es lo que a él le pasó. Entonces, bueno, nada, es como que un día nos abrazamos y le dije, yo estoy pasando por lo mismo, pero no es porque no lo digo, ujú, ni tampoco me comporto así, pero a mí me pasa lo mismo. O sea, yo me acuesto pensando que mañana, qué es lo que le va a pasar a mi hijo, que vamos a ir a tal lado y no nos van a aceptar o nada, o va a pasar algo, pero es nuestro hijo, o sea, no es una enfermedad, es una condición con la que él nació, claro. yo la acepto porque es mi hijo y lo amo como a todos mis hijos. Y bueno, él necesita más tiempo de nosotros que quizás cualquiera de nuestros hijos lo necesitan, le digo. Y a raíz de esta tormenta vino la calma. Sí, después de algún tiempo sí, vino como más tranquilo, digamos, todo. Hoy en día Lolo tiene 7 años y nada, es nuestro hijo amado también. Yael, increíble de cada historia, una más fuerte que la otra. Mm, Así que es como una montaña rusa tu vida. sí, la verdad que sí. Gracias por compartirla nuevamente. Eh, es un placer que lo hayas podido contar y bueno, agradecido nuevamente de que estés acá. Gracias. Y también aprovechamos a invitar a la audiencia a poder suscribirse al canal. Nos ayuda muchísimo, ya que somos un programa a puro pulmón, pero con mucho corazón. Somos muy nuevitos en esto, así que yo no soy periodista ni nada Mm, parecido. Lo estamos haciendo con todo el amor que podemos y con los conocimientos audiovisuales que sí tenemos, pero que es creado para la comunidad y por fuera de la comunidad para cualquier persona que le pueda servir, tenga fe o no, se sienta sola o no, es para todo el mundo. Y creo que es una manera de aprovechar este tipo de contenidos para fortalecer la fe. Así que invitamos a todos que nos puedan conseguir, suscribirse y compartir nuestros contenidos. Desde ya muchas gracias otra vez y nos vemos en el próximo programa. Gracias.